amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Empezamos una nueva semana informativa aquí en Portada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Bien. ¿Cómo estás? Con mucha información. Así es. Bueno, estamos atentos al contacto telefónico, ¿no es cierto?, con el abogado del expresidente Alberto Fujimori, porque parece que ha habido ahí un cambio de decisión sobre el pedido de indulto de hace ya Han retirado el pedido de indulto, sí. Eso es lo que informó temprano por la mañana el jefe del INPE, el señor Magán, y lo ha confirmado luego al comercio el abogado del ingeniero Alberto Fujimori, el señor Pago Castillo, pero vamos a conocer los detalles del retiro de esta iniciativa, que en realidad la presentó mientras que era presidente Humala. Así es. Así es. Bueno. Pero ya tenía tiempo de revisarlo. Pero bueno, eso será en unos momentos. Vamos a presentar aquí a nuestros invitados, dos parlamentarios de la República. Tenemos al señor Salvador Heresi, de Peruanos por el Cambio, y Javier Velázquez Gisquén, del partido aprista. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal? Pues bien, se ha conocido este proyecto de ley presentado por un congresista de la bancada de Fuerza Popular para dejar sin efecto el decreto supremo que aprobó en febrero el gobierno anterior y que establecía, entre otras cosas, el resguardo policial de por vida para el expresidente, para su esposa, para sus hijos y para sus padres. Lo que este proyecto de ley aspira a retirar es ese detalle de los beneficios que tienen los expresidentes, volverlo a reducir, entiendo, a solo resguardo para el presidente, el expresidente mismo. Y sobre esto se entrevistó aquí en Canal N a la presidenta del Congreso, a Luz Salgado. Ella dijo que está a favor de por lo menos revisar este proyecto, por supuesto, pero también de evaluar otros privilegios que tienen los exmandatarios. Habló específicamente de uno que tiene que ver con, me parece que son 5.000 soles mensuales de gasolina o de vales de gasolina, pero se contempla la posibilidad de que esos 5.000 soles sean entregados en efectivo y no en vales directamente. En fin, ante esta circunstancia, además, para tener el panorama completo, Alan García divulgó hoy una carta que envió en su momento, en el 2012, al Congreso, diciendo que él no iba a acceder a esos beneficios porque los consideraba privilegios indebidos. Sobre eso vamos a conversar con nuestros invitados, pero creo que ya tenemos el contacto telefónico. Sí, ya tenemos en la línea telefónica al doctor Paco, a quien le damos las buenas noches. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está usted, Verónica? Qué gusto, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Queríamos confirmar que efectivamente el señor Alberto Fujimori había decidido retirar el pedido de indulto presentado hace ya algunas semanas ante el Ministerio de Justicia. Sí, efectivamente, hace algunas semanas yo tuve ocasión, creo, una entrevista de referir que Alberto Fujimori estaba evaluando la posibilidad de desistir de la solicitud y lo hizo al día siguiente. En consecuencia, es un tema ya cerrado desde esa época. ¿Y cuál fue el motivo? ¿Por qué no quería persistir en esto? A ver, era un tema de sentido común, ¿no? La solicitud que él suscribió estuvo dirigida al expresidente Ollanta Humala. El presidente saliente tuvo la oportunidad de oficializar la denegatoria a través de una resolución como convenía, pero no lo hizo así, lo hizo en una declaración pública en un canal de televisión. En consecuencia, si él estaba denegando una solicitud dirigida a él, era inoficioso continuar el trámite. Lo que hizo entonces, de acuerdo a la voluntad personal de Alberto Fujimori, fue suscribir el desistimiento y asunto acabado. Okay, o sea, la intención del señor Fujimori era pedirle a Ollanta Humala el indulto justo cuando estaba saliendo, pero no dejarlo ahí para que lo vea Pedro Pablo Kuczynski. Claro, la solicitud fue dirigida, porque así exige el trámite, al expresidente, es decir, con nombre propio. Se dirige al señor como presidente constitucional de la República, don fulano de tal. En consecuencia, cuando el presidente no resuelve el pedido y lo deja para el nuevo presidente, está en realidad saliéndose del corsé que en todo caso impone la propia petición.
En consecuencia, la solicitud no estaba dirigida para el actual mandatario, estaba dirigido para el saliente mandatario. Doctor Pablo Castillo. Si niega la petición, entonces era inoficioso continuar el trámite. Diga. ¿Cómo está? Buenas noches. Todos recordamos que ya en el 2013 el propio Ollanta Humala había denegado también un pedido similar a Alberto Fujimori. ¿Qué fue lo que los movió a volver a presentar frente al mismo presidente un pedido de indulto? ¿Había habido, a entender de ustedes, un cambio en el escenario y afuera de la salud o en el escenario político? ¿O alguna coordinación? Mire, el tema del indulto, Mario, es un tema que lo sabe, lo conoce Alberto Fujimori y su entorno familiar. Las razones que lo motivaron yo no puedo en realidad conocerlas porque es un tema sobre el cual él es absolutamente hermético, pero lo que sí le puedo decir es que no es un pedido similar, porque en el primer trámite que se hizo del 2003, al cual usted hace referencia, se hace por un indulto humanitario. En este último trámite no hubo un pedido de indulto humanitario, hubo una situación común y corriente, semejante o muy común en cualquier preso, que le peticiona al presidente de la República que en uso de la atribución que le está prevista en la Constitución conceda la gracia del indulto. Probablemente de esto yo no puedo saberlo, repito, porque no puedo meterme en la psiquis de Alberto Fujimori, probablemente él consideró que era el momento, dada la transición que se vivía con el pasado y el nuevo gobierno, y por eso lo hizo. Pero definitivamente él desistió de ese asunto después que el presidente saliente no tuvo la hidalguía de sacar una resolución suprema, sino que de negarlo así en una entrevista pública. Sí, porque hubo mucha especulación, por ejemplo, que había algún nexo entre Alberto Fujimori y el nuevo presidente Pedro Pablo Kuczynski, y se hablaba de el señor, el que era representante de Vamos Vecino, y que era representante y que estaba postulando, Absalón Vázquez. ¿Hubo algún tipo de conexión entre el señor Alberto Fujimori con el señor Ollanta Humala o el señor Pedro Pablo Kuczynski, mediado por algún representante o alguna persona cercana al señor Fujimori? Desde las épocas del coloniaje y del virreinato, Lima es un país de comentarios, de chismes, de dimes, de yo lo sé. Bueno, queda en realidad en el terreno de la especulación. Yo personalmente no conozco ningún enlace, ningún trato. En todo caso, está para la anécdota, pero el trámite ya se cerró, y eso es lo más importante del tema. Muy bien. Muchas gracias al abogado del ingeniero Fujimori. Por el espacio. Doctor, muchas gracias. Y la defensa continúa, ¿no es cierto? Pero el tema en los tribunales, eso sí, persisten. Obviamente, yo estoy machacando en el tema que a mí me parece debemos abocarnos, el tema del beneficio penitenciario. Si Alberto Fujimori el día de mañana decide suscribir la solicitud que le voy a presentar, Alberto Fujimori en 45 días podría ganar la calle por beneficio penitenciario. 45 días sería el máximo plazo. Recuerde que él tiene 9 años reales en prisión, 4 y medio por redención de talleres y de trabajo, lo cual hace que tenga 13 años y medio, más de la mitad de la pena que se le ha impuesto. Cualquier preso estaría en tales condiciones como lo está él frente a un delito común que es materia de su condena, apto para recibir cualquier beneficio penitenciario que está contemplado en el Código de Ejecución. ¿De qué delito común estamos hablando? Porque no era por los temas de lesa humanidad. No, Verónica. La sentencia del Tribunal Constitucional es facilito googlear y entrar a la última página incluso y verificar que el tribunal dirimió el tema. Alberto Fujimori ha sido condenado por el artículo 108 del Código Penal, homicidio calificado, delito común, así lo dice el TC. En consecuencia, incluso para evitar especulaciones, refiere que la mención de lesa humanidad es solo declarativa. Al decir que es solo declarativa, está diciendo que no tiene efectos ni consecuencias jurídicas ni podría tenerlo. En consecuencia, estaríamos aptos para eso. Y para terminar, usted dice que está esperando la firma del señor Fujimori. Para hacer recuerde que yo presento las alternativas, él estudia, él da la marcha, la contramarcha, lo examina y él finalmente decide firmar. Cuando lo haga, estaremos aptos para entrar a esta nueva batalla.
Muy bien, ahora sí. Muchas gracias al doctor Paco Castillo por esta comunicación. Y vamos a volver con nuestros invitados. No sé si quieren comentar algo al respecto o vamos al tema que dejamos pendiente, que es el resguardo policial para los expresidentes, haciéndolo extensivo a sus familias. Bueno, en el tema de esto de los beneficios y privilegios que reciben los expresidentes, hay tres momentos, ¿ya? Uno que está referido a la pensión, otro que está referido a beneficios del combustible, oficina, personal administrativo, y otro que tiene que ver con la seguridad. Estos tres tipos de beneficios tienen orígenes distintos, ¿ya? El año 95, y me parece muy bien que el propio fujimorismo revise estos privilegios porque ellos fueron los que lo otorgaron. Por ley 26.159, en 1993, cuando era presidente del Congreso Jaime Ochiyama, el presidente Fujimori promulgó esta ley en virtud del cual se estableció que los expresidentes constitucionales recibirían una pensión equivalente al sueldo de un parlamentario. Inclusive la ley vigente hasta ahora establece que si el expresidente fallece, lo puede recibir su cónyuge o sus hijos menores de edad. Y pusieron un artículo en el que decían que este derecho no lo gozaban quienes sobre los cuales se les haya formulado una acusación constitucional, salvo que una sentencia judicial lo declare inocente. Era este artículo con nombre propio para impedir que Alan García pudiera gozar de esta. Bueno, es el tema de la pensión, eso que no está en tales de juicio. Luego, el Congreso ya, a través de acuerdo de mesa directiva, y con el caso, porque yo tengo los acuerdos de mesa, cuando todavía estaba vivo el expresidente Fernando Belaúnde Terry, el Congreso, la mesa directiva, también conducida por Fujimorismo, tomó la decisión de ratificar los beneficios del combustible, del personal administrativo, al expresidente Fernando Belaúnde, y estos acuerdos se han mantenido. Y el otro beneficio es el referido a la seguridad, que está en la ley de privilegio de seguridad para los altos dignatarios del Estado, entre los cuales están los expresidentes. ¿Qué es lo que ha hecho el señor Humala? Ha establecido, hoy día antes de la dación del decreto supremo del 2013, los expresidentes tenían derecho a seguridad él y sus hijos menores de edad. Lo que ha hecho el señor Humala es extenderlo vitaliciamente a los padres, a los hijos, indistintamente cualquiera sea la edad. Y eso es absolutamente, ya no es un beneficio ni es una consideración, sino creo que es una exageración. De tal manera que, como se ha dicho, lo dijiste el presidente Alan García, el 2011, renunció al tema del combustible, del personal administrativo, las oficinas del vehículo, a todo eso. Porque lo de las oficinas y el personal administrativo tenía una explicación, porque no hay que olvidar que la Constitución de 1979 establecía que los expresidentes de la República tenían la condición de senadores vitalicios. Y al tener esa condición de ser senadores vitalicios podían ir al Parlamento, participar en los debates, qué sé yo, entonces necesitaban un soporte administrativo. Como esa situación cambió con la Constitución del año 93, ya carece de sentido que los expresidentes tengan personal administrativo pagado por el Congreso. Y lo que se ha hecho en los últimos tiempos es cambiar la naturaleza del otorgamiento del combustible, porque a los expresidentes se les da avales, ahora tengo entendido que le depositan dinero, 5.000 soles, y eso ya está transgrediendo la legislación. De tal manera que nosotros hemos preparado un proyecto que no orientado solamente a restablecer la seguridad como estaba antes de la dación del decreto supremo que dio Humala, sino también para suprimir los beneficios de personal administrativo, a pesar de que la presidenta del Congreso, que le he visto ayer con voluntad de revisar el tema, lo puede suprimir con un acuerdo de mesa directiva, porque ellos lo han dado, acá está, el año 95 arranca, y con un acuerdo de mesa directiva puede suprimir estos beneficios. Entonces, ¿quedaría con qué el presidente? Yo creo que lo coherente es la pensión que está
garantizada por ley. Vitalicia. Por ley. Okay. Y lo segundo es con el módulo básico de seguridad que reciben, siempre han tenido los expresidentes. Y quiero reiterar que el presidente Alan García en 2011 renunció a todos estos beneficios. Nunca ha percibido ni movilidad, ni combustible, ni personal. Salvador. Bueno, yo comparto la visión de que un presidente de la República, dentro de lo que era el espíritu de la Constitución del 79, se le consideraba per se senador vitalicio y por lo tanto tenía ciertos beneficios. Como esta situación cambió con la Constitución del 93, evidentemente el personal administrativo ya no tendría ninguna razón de ser. Y efectivamente la modificatoria que planteó Ollanta Humala realmente resulta bastante exagerada en darle seguridad de por vida a sus hijos, a sus padres, generando una cosa irreal, cuando en realidad quien necesita realmente el servicio de la seguridad es el expresidente de la República y sus hijos si son menores de edad. De manera tal que me parece muy pertinente que el Congreso de la República revise esta situación y haga las modificatorias para convertirlas para convertir estos beneficios en beneficios más razonables. Vamos a escuchar lo que dijo en entrevista acá en Canal N la presidenta del Congreso, la señora Luz Salgado, sobre el particular. Pero, por ejemplo, ¿qué no me parece que está bien? Primero, esto que ha sacado con un decreto supremo el presidente Ollanta Humala en darse seguridad. De por vida. De por vida. Para él y toda la familia. Y toda su familia. Yo creo que eso no me parece, estando tan escasos nosotros de policías, de seguridad, los miles de peruanos expuestos a todo, yo no creo que eso sea, para él sí, lógicamente, inclusive para su esposa y sus hijos cuando sean menores de edad. Pero ya cuando son mayores de edad, por favor, no te va a ir a cuidar cuando se va a la discoteca, pues, ¿no? Así es. Ya, pero mira, yo recién me he enterado, a nosotros, a la mesa directiva, que son los únicos que nos dan vale de gasolina, nos dan en vales, y los vales que tú no utilizas tienes que devolver. Pero resulta que le dan en efectivo. Eso no me parece que sea correcto, dinero en efectivo por gasolina. Entonces, que sean los vales, y eso es algo que está propuesto en la nueva mesa directiva y vamos a tener que evaluarlo porque si necesita gasolina, vamos a darle, me parece a mí, los vales conforme nos dan a nosotros. Pero debería ser por un tiempo. Además que esto lo de los vales y hacerlo efectivo, o sea, hay una intención del tema de los vales, ¿no? Pero, digamos, son muchos los que aprovechan y para ganarse el efectivo y no el combustible. Eso es... Bueno, siempre el tema de los vales de gasolina tiene una ancestral mal significado. Horrible, ¿no? horrible. En algunas otras instituciones, no precisamente de la Presidencia de la República. Sí, es cierto. Le han dejado, además los expresidentes actualmente dejan de ser funcionarios públicos activos. Entonces, todos estos combustible, personal administrativo, tienen que ver para funcionarios que cumplen una función activa, y eso inclusive está limitado, está regulado, ¿no? En el Congreso, como lo ha dicho Luz, solamente combustible le dan a los vehículos que usa la presidenta y creo los vicepresidentes. De ahí nadie más en el Congreso tiene ese beneficio. Muy bien. Vamos a una pausa. Así es. Rapidito y regresamos con Nadine Heredia. Y lo que ha dicho sobre la investigación que le ha iniciado la Comisión de Fiscalización. Volvemos con esto. Bueno, Nadine Heredia, la ex primera dama y ex presidenta del Partido Nacionalista, porque ahora ha retomado sus funciones el señor Ollanta Humala, se pronunció a través de su cuenta en Facebook sobre esta investigación que va a iniciar la Comisión de Fiscalización. Dijo, en resumen, nunca tomé una decisión por Ollanta, ni por algún ministro o por cualquier otro funcionario público. Tenemos, creo, ahí parte del Facebook de la señora Heredia. Vamos a presentarle al público para ir leyendo y también, por supuesto, conversar acá con nuestros invitados. Ahí está. Tras la aprobación de otorgar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización para que indague acerca de un presunto caso de usurpación de funciones y otros supuestos delitos, se lo pone entre comillas, señalo: como presidente del Partido Nacionalista y como primera dama he actuado con el compromiso de promover desde el lugar
donde me encuentre la mejora de la calidad de vida de nuestro pueblo y la inclusión social, alineada con los objetivos principales del gobierno. En ese sentido, que he apoyado al presidente Ollanta Humala en divulgar y difundir los programas y proyectos sociales que él me ha indicado, y lo he hecho siempre con lealtad al gobierno y al país. Como presidenta del Partido Nacionalista he coordinado con la bancada nacionalista las principales iniciativas legislativas del Ejecutivo y de nuestra propia bancada, tal como lo han hecho otros líderes con sus respectivos grupos parlamentarios. Me enorgullezco de que, a pesar de una posición acérrima en estos años, hayamos logrado juntos, y en muchos casos, bueno, con el concurso está hablando sobre los programas sociales, educación, etcétera. A ver. La siguiente línea es: nunca tomé una decisión que corresponda ni a él, se refiere al presidente, ni a ningún ministro de Estado, ni a cualquier otro funcionario público. Mi labor fue de apoyo y colaboración, de incidencia social y de línea política con los congresistas de mi partido. Esto para refutar la presunta usurpación. La comisión, que ahora ha empleado sus funciones de investigar no solo una inexistente usurpación, sino cualquier presunto otro delito, y lo vuelvo a poner entre comillas, y la afirmación de su presidenta de convocar a todo aquel que pudo estar al frente de la señora Nadine Heredia, no es más que una excusa para atacar a un gobierno que logró mantener el crecimiento económico, no obstante la difícil coyuntura internacional, y obtuvo conquistas importantes para las mujeres, para nuestros niños, para las poblaciones de frontera, para nuestros jóvenes y nuestros adultos mayores. ¿Qué dicen acá nuestros parlamentarios? Bueno, yo fui uno de los que observé en el Pleno el hecho de que cuando se hablaba de formar la comisión investigadora por usurpación de funciones, advertí, por ejemplo, en el propio prólogo del libro de Omar Chejade, cuando habló de la gran usurpación, el desarrollo jurídico que había hecho el doctor Enrique Bernales Ballesteros y César Campos con relación a que todos conocemos, el propio señor Humala lo ha reconocido, de que su gobierno era un gobierno familiar. Y lo que, si bien es cierto, no es la usurpación, la línea de trabajo que va a impulsar la Comisión de Fiscalización tiene que ver, y por eso el acuerdo del Pleno es la interferencia indebida de la señora en varias decisiones que se han tomado. El audio de Cateriano, por ejemplo. Ya tengo luz verde para las compras militares. No resulta esta una conexión que se puede estudiar. Por ejemplo, han comprado 8.500 millones de soles en armamentos, en misiles, en aviones de instrucción a Corea, cuando en América Latina, en Ecuador, en Colombia, en Chile, los aviones de instrucción que se utilizan son los aviones de Embraer, de los Super Tucano. Entonces, es una broma decir que no ha tomado decisiones y que haber tomado el avión presidencial y haber ido a Chile con la ministra, ¿en condición de qué? Entonces, poco a poco se va a ir decantando el nivel de interferencia indebida, porque otra cosa es una opinión política. Pero interferencia indebida no es usurpación de funciones. No, indebida. Es indebida porque va a estar conectado, por ejemplo, a la relación que la señora tenía de cercanía con Martín Belaúnde Lozo, y ahora lo que hemos visto en Antálisis. Lo que hemos visto el día de ayer, ¿acaso no era de conocimiento público que Miguel Castilla actuaba en coordinación con ella? Todavía no hemos hablado de eso. ¿Qué es lo que ha salido el fin de semana? Vamos con el congresista Eresi y luego presentamos esto siguiente. Claro, el tema de la usurpación es una figura legal en la que formalmente tiene que existir medio probatorio que demuestre que la señora Nadine Heredia ha ejercido por el presidente y tomado decisiones en nombre del presidente. Entonces, es desde el punto de vista de la figura del tipo difícil de poder probar. Lo que sí hablamos de una injerencia real en la toma de decisiones, de una injerencia real en el gobierno. Creo que todos tenemos una opinión bien formada sobre que realmente hubo una intromisión por parte de la primera dama en el gobierno, que desnaturalizó, que lo perjudicó a su propio marido en el ejercicio de su función como presidente. Se ridiculizó el cargo de presidente de la República, perdió la prestancia que le correspondía porque el electorado sentía que había votado por Ollanta Humala como presidente de la República y no por una persona que aparentemente se dejaba manejar y manipular por la esposa, que era un poco el sentimiento popular en relación a Ollanta Humala. Entonces, realmente el tema tiene una serie de aristas legales, políticas, desde el punto de vista penal,
que hay que investigar. Hay una serie de indicios que la Comisión de Fiscalización tendrá que tomar en cuenta, pero de que ha habido una injerencia real de la señora Nadine Heredia, eso creo que hasta al vendedor de caramelos de la esquina se le pregunta y nos va a decir que sí. Bueno, precisamente lo que mencionaba Javier Velázquez, que también Verónica hace un momento, ayer en otro programa, en Panorama, se divulgó un audio que tiene algunos años en el que se escucha hablar a otro funcionario del gobierno humanista acerca de una supuesta... El señor Iván Vega. Así es, que ha sido viceministro del Interior, me parece, ¿no es cierto? Del Interior y de Defensa, de las dos cosas, y habla, por lo menos él lo declara así, de una injerencia de... Está conversando con el señor Balakivi, que era también en ese momento viceministro de Defensa. En una decisión que finalmente no ocurrió del Ministerio de Economía y Finanzas. Dice, por lo que conozco a Miguel, sí, Miguel, se refiere al ministro de Economía entonces, Miguel Castilla, ya dijo eso, ya en voz alta, es porque ya lo conversó atrás. Y hablaba, lo que estaban conversando era de que el Banco de Comercio pase a formar parte del Banco de la Nación. Y entonces dice, eso ya lo conversó con Ollanta, ya lo conversó con Nadine. Miguel nunca abre su bocaza para decir algo si es que no, o sea, él no da una idea propia si es que esa idea propia no ha sido filtrada. Nunca. Nunca va a decir, y yo pienso que eso, mentira, ya lo habló antes. Bien, pero todo eso son testimonios, digamos, no constituyen pruebas de nada. El señor Iván Vega no es un adversario político. No es un adversario. Es un hombre cercano. Claro, es un testimonio... Él reportaba también a la señora Nadine Heredia, Iván Vega. Iván Vega no ha dado una declaración voluntaria, sino parece que lo han grabado. Ciertamente. Lo han grabado y está expresando lo que él era una práctica corriente. Pero yo creo que esta investigación va a terminar, la importancia de la participación de la señora Heredia en las compras militares tiene que ver por una serie de coincidencias, ¿no? El señor Humala ha sido agregado militar en Francia y en Corea y terminamos comprándole 20 aviones KT-1 a Corea. Compramos allá también los patrulleros bajo el mecanismo, o sea, han habido 15 operaciones en menos de 3 años bajo el mecanismo de gobierno a gobierno. Y solamente Rusia, que yo sepa, vende de Estado a Estado. El resto han utilizado este mecanismo fraudulentamente para comprar empresas privadas saltándose la valla de la licitación pública. Por eso es importante que estas intervenciones, si bien es cierto, no jurídicamente no es usurpación, pero estas son interferencias indebidas. Cateriano nunca pudo decir en el Congreso con quién hablaba al teléfono cuando dijo ya tengo luz verde Nadine Heredia para comprar. Y han comprado, como nunca antes, en los últimos 15 años se ha comprado. 8.500 millones de soles. En el gobierno de Valentín Paniagua, de Toledo y de Alan García, solamente en esos 11 años se han comprado 5.300 millones de soles. Y no bajo las compras de gobierno a gobierno. Y aquí, bajo este procedimiento extraño, a Corea, a Francia un satélite. Todo eso son piezas que van a ir armando la Comisión de Fiscalización y que va a llegar a determinar el nivel de participación de la señora, ¿no? Ahora, la línea de la lógica de toda esta trama, si es que se le puede denominar de alguna forma, es que puede derivar en el conocimiento de otros hechos irregulares y sí ahí poder encontrar indicios de la comisión de hechos delictivos, ¿no? Como el peculado, la concusión, en la que se termina favoreciendo a terceros con recursos y caudales públicos y en los que puede haber tenido una participación activa personajes del gobierno. Pero no ella. Porque ella no fue funcionaria, entonces peculado, colusión, no cabría. Y acá se están viendo facultades especiales, incluso ella lo está poniendo entre comillas, para que se encuentren otros delitos que ella habría cometido, pero no los que se podría luego observar. Es un tema, efectivamente, como luego nos decían, el tema es complejo desde el punto de vista del tipo legal, desde el punto de vista penal, porque efectivamente la señora Nadine Heredia no era funcionaria pública.
pero ha tenido un nivel de participación y vamos a ver cuáles son en todo caso los resultados de estas investigaciones, estas pesquisas que hará la Comisión de Fiscalización, y evidentemente hay un soporte legal, jurídico, que dirá una posición respecto de las cosas irregulares que puedan haberse presentado en el gobierno y en las que pudo haber participado la señora Heredia. Vamos a escuchar a su abogado, el señor Roy Así Gates, es, ha estado uno de los ahora. argumentos de la defensa. Es que en el marco de una investigación contra funcionarios públicos llamen a la señora Nén Heredia. Perfecto, no hay ningún problema. Pero que creen una comisión con el nombre de la señora Nén Heredia, especialmente donde ella es el objetivo, los desdibuja. Los desdibuja, o mejor dicho, los evidencia en su intención política de desprestigiar a la señora Nén Heredia. No tiene sentido y me parece totalmente extraño que hayan procedido de esta manera. Porque hay congresistas experimentados en esa comisión. No hablo yo de la presidenta de la comisión, que es nueva en el tema político, pero hay el vicepresidente, que es el señor Mauricio Mulder, es muy experimentado, uno de los más experimentados en el Congreso, como muchos otros. Entonces, que hayan cometido este error... Bueno, y decir que es una persecución política Nén también. Heredia es una persona que ejerció el cargo de primera dama, como es de público conocimiento, pero no tuvo nunca una función pública. Entonces, que la Comisión de Fiscalización solicite facultades de comisión investigadora para investigar a Nadine Heredia, porque así lo ponen con nombre y apellido, por un supuesto delito de usurpación de funciones, en realidad, desde mi punto de vista, es un error que ha cometido la Comisión de Fiscalización. ¿Por qué? Porque el resultado final de esta Comisión de Fiscalización, ¿cuál va a ser? Recomendar al Ministerio Público que realice investigaciones sobre supuestos delitos de usurpación de funciones. Y resulta que el Ministerio Público hace meses viene investigando esta supuesta usurpación de funciones. Bueno, pero esto no podría sumar a la investigación que A se ver, viene realizando. El Ministerio Público es el que investiga los supuestos delitos por excelencia, por constitución. ¿Bien? Al Ministerio Público el Congreso de la República no le va a enseñar cómo hacer las investigaciones. Entonces, basta con tomar, por ejemplo, acabas de mencionar, ¿qué ha pasado? Un audio que ha salido el día de ayer, ¿no? Habría que ver qué es lo que dice esa persona, en qué contexto se dio, y si no es solamente una apreciación de una persona. ¿Qué es lo que dijo el señor Villanueva? El señor Villanueva dijo que a raíz de la intervención de la señora Nén Heredia, entonces se dejó de discutir el tema de, eso lo he hecho ante la Fiscalía, ¿no? Se dejó de discutir el aumento del sueldo mínimo vital. Y eso en realidad es totalmente falso. No es que por la declaración de la señora Nén Heredia se dejó de discutir. Finalmente el sueldo mínimo se aumentó. Pero en ese momento simplemente se tomó la decisión dentro del Consejo que estaba analizando este tema de no subir el sueldo mínimo, y eso no fue porque la señora Nén Heredia dio una opinión. Entonces aquí el señor Villanueva ha exagerado esa afirmación y le está atribuyendo, por supuesto que sí. Bueno, Bueno, mientras hablaba Roy Gates, el congresista Velázquez Esquén meneaba con la cabeza y decía, no tiene razón. ¿Por qué no tiene razón al decir que es un error que el Congreso investigue? Primero porque el doctor Roy Gates es un buen penalista, pero parece que no tiene al costado la Constitución. La Constitución establece que el Congreso puede iniciar una investigación contra cualquier ciudadano. Y te lo muestro, no necesita ser funcionario público. En su gobierno, en el gobierno del señor Humala, ¿acaso no se hizo la investigación a López Meneses? ¿Era funcionario público? No era funcionario público. Entonces, y sobre los delitos de peculado y colusión que hemos comentado, ¿eso no, lo tendría que cometer un funcionario público? Yo creo que, mira, la moción, a diferencia de la que ellos implementaban, la moción ha cuidado mucho de investigar la interferencia, sino que están asustados, porque si bien es cierto, ella no ha sido funcionaria pública, pero en la oficina de bienestar que su esposo le creó, ha tenido una planilla de asesores que eran pagados por la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción ha establecido que para efectos de investigar los delitos de corrupción, no necesitan tener un salario aquellos que cumplen una función de facto. Entonces, que no se apresure primero a decir que es un error. O sea, que decir que Mauricio Mulder ha cometido un error, que se ha equivocado. No. El Congreso el quinquenio pasado ha investigado siempre, de siempre el Parlamento investiga a cualquier persona, dice, están obligadas a comparecer ante el Congreso, se puede iniciar investigación. El único requisito que exige la Constitución es que sea de interés público. ¿Acaso no es de interés público que la señora es mencionada para unificar el Banco de Comercio con el Banco de la Nación, para poner directores del Ministerio de Economía en el Banco de Comercio, donde sacando a militares? Por eso había este enfrentamiento. Por supuesto que sí puede ser investigado y el Congreso no ha cometido ningún error. El que se ha equivocado es el abogado de la señora Nadine Heredia, porque hay precedentes de investigaciones promovidas en el gobierno del señor Humala, ¿no?
Bueno, esto tiene que terminar con la investigación del Congreso. Ya está esto andando, está caminando y tenemos que impulsarlo y todas las bancadas apoyar todo lo que signifique fiscalizar cualquier indicio de irregularidad del gobierno anterior. Martí Belaúnde era funcionario público, no era funcionario público. Y se le investigó el quinquenio pasado. Sí. Muy bien, Hay que vamos recordando a una nueva pausa y regresamos para hablar de los candidatos y la elección o la votación, por lo menos, para la Defensoría del Pueblo, para elegir defensor del pueblo, que se producirá mañana en el Congreso. Muy bien, mañana a las 10 de la mañana, en un pleno extraordinario, se va a votar una vez más la elección del defensor del pueblo. Hay 3 candidatos, el señor Walter Gutiérrez, el señor Samuel Abad, y el señor Enrique Mendoza, que han sido propuestos por distintas bancadas. Lo que no quiere decir que esas bancadas necesariamente estén comprometidas a votar por ellos. Hoy se presentaron ante 3 bancadas en una de las salas del Congreso Samuel Abad y Enrique Mendoza para exponer sus planteamientos, sus propuestas. Walter Gutiérrez no estuvo presente, dijo aparentemente que la invitación le llegó recién ayer por la noche y en esa medida no pudo asistir. En fin, mañana se necesitan 87 votos para elegir al defensor del pueblo, lo que quiere decir que necesariamente la elección pasa por el apoyo de Fuerza Popular, porque sin esos 73 votos no hay manera de sumar 87, pero no solo Fuerza Popular, se necesita un par de bancadas por lo menos adicionales. Puede ser una sola. Peruanos por el Cambio. Peruanos por el Cambio o el Frente el Frente Amplio, que difícilmente, pero podría ser claro, porque son 73 por 87 y le faltan 14 votos. Así es. ¿Qué dice Peruanos por el Cambio? Bueno, Peruanos por el Cambio tenemos más o menos la línea de apoyar que el día de mañana podamos tener defensor del pueblo, ¿no? Entonces estamos viendo cuáles van a ser, digamos, las posiciones de las diferentes bancadas en torno a qué candidato a la Defensoría del Pueblo van a apoyar. Es posible que los señores de Fuerza Popular definan que es Walter Gutiérrez y en ese caso, de ser así, la bancada de Peruanos por el Cambio tomaría el acuerdo de apoyar a Walter Gutiérrez. O sea, dependen de la bancada fujimorista. No, no es eso. Nosotros tenemos 2 candidatos. Hay posiciones, digamos, hay dos posiciones al interior de la bancada. Una de apoyar a Gutiérrez y otra de apoyar a Abad. En la medida en que pueda construirse la opción de Abad y se viera que es una opción que puede ganar, Peruanos por el Cambio votaría por esa opción. Por eso, dependen de la bancada fujimorista. ¿Cómo es que definirían si pueden apoyar o no? Lo que diga la bancada fujimorista. Si ellos apoyan a Abad, ustedes van a tener que votar por Abad, porque lo que quieren, imagino, es finalmente nombrar un defensor del pueblo. Pero si ellos deciden votar por Gutiérrez, ustedes van a votar por Gutiérrez. Así es, entendemos que las 3 personas que se estaban presentando a la Defensoría del Pueblo, a pesar, digamos, de que el señor Abad tiene una experiencia previa en la Defensoría del Pueblo, Walter Gutiérrez y el doctor Enrique Mendoza son personas que tienen una trayectoria profesional intachable y que nos parecen que son cada uno de los propuestos buenas opciones para la Defensoría del Pueblo, de tal forma que si el día de mañana se elige a Walter Gutiérrez como defensor del pueblo, estaríamos eligiendo un buen defensor del pueblo para los próximos años. En tu caso, ¿tú prefieres a Samuel Abad o a Walter Gutiérrez? En mi caso... Entre las posiciones internas en Peruanos por el Cambio. Yo lo he manifestado abiertamente y yo voy por votar por Walter Gutiérrez. Sin embargo, hay otros colegas de la bancada que tienen otros... Pero va a ser unánime la votación de Peruanos por el Cambio. La idea es que sea así, la idea es que tomemos una decisión unitaria. En la mañana tenemos una reunión de la bancada para, en virtud de los acuerdos que vayan tomando las diversas fuerzas, tomar nuestra decisión ya institucional. ¿Qué ocurre en el acta? Bueno, primero diré, tenemos que acabar con más de 5 años de interinato y irresponsabilidad del Parlamento. En el quinquenio pasado, la irresponsabilidad del nacionalismo y el fraccionamiento que había en el Parlamento impidió que se eligiera un defensor. Segundo, que los 3 candidatos tienen condiciones académicas, profesionales y morales para postular ese cargo. Lo que sucede es que el constituyente ha querido que sea la representación parlamentaria la que elija
a la defensoría, al defensor del pueblo como otros altos funcionarios. Yo he lamentado de ver, por ejemplo, que Frente Amplio ha presentado al doctor Samuel Abad. ¿Quién puede poner en cuestionamiento su integridad profesional? La del mismo Javier Mendoza propuesto por Alianza para el Progreso. Pero aquí se trata de correlación de fuerzas, porque es una responsabilidad que la Constitución le entrega al Parlamento Nacional. Nuestro compromiso fue cuando Luz Salgado nos convocó a los voceros, dijo, vamos a proponer candidatos. Se estableció que eran 3. Uno propuso Acción Popular, que era el doctor Walter Gutiérrez, otro propuesto por Frente Amplio, el doctor Samuel Abad, y Alianza por el Progreso propuso al doctor Mendoza. Entonces nosotros en la bancada, como somos 5 votos, decidimos, vamos a votar por aquel que tenga el mayor consenso. Si Acción Popular propuso a Walter Gutiérrez y Peruanos por el Cambio, su vocero dijo, nosotros apoyamos esa propuesta y Fuerza Popular adelantó que podría apoyar esa candidatura, nosotros nos sumamos a ella, sin cuestionar la idoneidad profesional de los otros candidatos. Me parece poco serio que ahora pretendamos petardear un procedimiento mediante el cual hemos elegido a los 6 miembros del Tribunal Constitucional y nadie lo ha objetado. Aquí no ha habido repartijas, no ha habido nada, sino es un procedimiento que está establecido en una ley. Y las bancadas han pedido que los 3 parlamentarios, los 3 candidatos vayan a explicar a las diferentes sus planes. bancadas. Así es. Pero lo del doctor Walter Gutiérrez estoy en condiciones de decirlo, de que a él no se le invitó sino hasta el día de ayer en la noche, cuando ya estaba fuera de Lima. Yo recibí una llamada de Richard Acuña, pidiéndome lo ubicara para que pudiera invitarlo. Entonces, ha habido esta descoordinación, pero no es... yo he leído en algún medio que todo ha sido entre gallos y medianoche. No, es una responsabilidad que nos han entregado al Congreso y yo creo que mañana el país va a tener un defensor del pueblo titular y la persona que lo asuma lo va a asumir con un compromiso en favor del país. No es que porque los parlamentarios elegimos a los altos funcionarios del Estado estén sometidos a los designios políticos. ¿Acaso el Tribunal Constitucional, alguien ha podido denunciar de que después que han sido elegidos los miembros del tribunal hay alguna intromisión política? No, sino que son responsabilidades que nos da la Constitución y tenemos que cumplirla. A partir de ahí, una vez elegido el defensor del pueblo, todos tenemos que luchar para que garanticen una absoluta autonomía e independencia en defensa de los intereses y los derechos de los ciudadanos. ¿Usted es cercano al señor Gutiérrez? Yo lo conozco, por supuesto que sí, que lo conozco, porque está en el ámbito jurídico. Cuando yo he sido primer ministro, él fue con Jaime Delgado a sustentar el proyecto de defensa del consumidor. Es un reconocido académico, pero yo no entiendo por qué descalificar. He leído por ahí que dicen, sí, porque el APRA lo está apoyando. Entonces yo también podría descalificar al señor Samuel Abad, y sería poco serio y irresponsable si lo hago. Sería poco serio, no se puede vetar en democracia a una persona. Los 3 tienen condiciones y el que más votos tenga mañana será el nuevo defensor del pueblo. Lo otro sería, nuevamente, que no haya un consenso y seguir en el interinato. Eso sí sería un pendón para el Parlamento democrático. Pero en lo que concierne a los 5 votos de la bancada aprista, ¿están a la expectativa de...? No están a la expectativa. Nosotros ya lo dijimos en Junta. Van a ir por Gutiérrez. Vamos a ir los 5 votos a votar por Walter Gutiérrez, como lo ha dicho hoy día también Lloren Lescano, que lo va a hacer Acción Popular, y eso no descalifica. Fuerza Popular finalmente decida no votar por Gutiérrez. No, si decide no votar, respetaré la decisión, pero entonces... No, y ustedes van a salir a votar por Gutiérrez. Así es, nosotros vamos a entregar nuestros votos a esa candidatura, porque ya los hemos comprometido. Muy bien, perdón, te interrumpí. No, es que entonces seguimos acá, que todo depende de Frente Amplio o de Peruanos por el Cambio. Frente Amplio va a votar por el doctor Samuel Abad. Entonces, Alianza para el Progreso va a votar por el doctor Mendoza y nos parece bien y hasta democrático. ¿Y el fujimorismo todavía no se tiene claro? Si el fujimorismo decide apoyar a Walter Gutiérrez, la última decisión la va a tomar Peruanos por el Cambio, que son los votos que se necesitan para alcanzar los 87, ¿no? Yo creo que mañana ya vamos a tener defensores.
Ah, muy bien. Y están ahora los amigos fujimoristas reunidos, ¿no? Sí, para tomar su decisión. Están en cónclave. En Han cónclave. escuchado a los tres y eso es absolutamente... En cónclave con la señora Keiko Fujimori. Pero está bien, la jefa... Pregunto yo, ¿estás bien enterado usted, congresista? No, Luz Salgado lo ha dicho anoche. Estoy bromeando. Y es absolutamente Estoy democrática. bromeando porque me acuerdo de la campaña como lo troleaban duro. Vamos con el siguiente tema. Hablando de cónclaves, hay una nota publicada en la página web del Comercio que revela que el Comité Ejecutivo Nacional de Tierra y Libertad ha decidido que Marisa Glave, que es congresista, Pedro Franque e Irma Flucker, que pertenecían igual que Marisa Glave, al Comité Permanente, pues ya no los representen. Ninguno de los tres han sido removidos de sus cargos y dice la nota por ejercer de manera inadecuada su función. A ver, vamos a ver qué es lo que me dice la nota. Podemos subir un poco ahí está. Dice, el Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Tierra y Libertad decidió que la congresista Marisa Glave, junto con Pedro Franque e Irma Flucker, ya no sean sus representantes ante el Comité Permanente del Frente Amplio. De acuerdo con los acuerdos tomados por el CEN de Tierra y Libertad en su reciente sesión ordinaria, a los que accedió el Comercio, la remoción de los tres representantes fue decidida, comillas, por ejercer de manera inadecuada, comillas, sus funciones. Frente al incumplimiento reiterado de los acuerdos orgánicos adoptados en las distintas instancias del partido y al ejercer de manera inadecuada representación partidaria, se acuerda cambiar a los representantes titulares de Tierra y Libertad ante el Comité Permanente del Frente Amplio, como son Irma Flucker Vilca, Marisa Glave Remí, Pedro Franque Valve y sus respectivos accesitarios. Eso es lo que leen en el acuerdo tomado por unanimidad. ¿Cómo es eso de ejercer de manera inadecuada? Bueno, ojalá y pudiéramos conversar con algunos de los amigos de Frente Amplio para que... Pero lo cierto es que los están removiendo, los están sacando de sus cargos. Molestos, además, no solamente retirado del cargo, sino que están diciendo ellos, Pedro Franque y Marisa Glave, pidieron licencia respecto de su responsabilidad como voceros dentro del Comité de Tierra y Libertad. De Tierra y Libertad, porque no estaban de acuerdo con este problema que había a propósito de si abrir o no los registros a otras organizaciones políticas para que se pudiesen sumar al Frente Amplio. De hecho, era lo inadecuado, tal vez. De hecho, entre los acuerdos de que transmiten en este documento, el Comité Ejecutivo Nacional de Tierra y Libertad está el pedido de postergar o suspender el congreso que se iba a celebrar a fines de este mes, 25 y 26 de este mes. 24-25. 24 y 25, en donde se iba a hablar de este tema de abrir los registros para que otras organizaciones políticas accedieran, de manera que la situación parece estar un poco tirante al interior del Frente Amplio y también de Tierra y Libertad, porque este es un pleito entre gente de Tierra y Libertad. Está cercano a Marisa. Está cercano, están cerquita de nuestra bancada. Pero mira, es un clásico de los clásicos de nuestra izquierda peruana. Yo desde que tengo uso de razón política, la izquierda siempre ha estado atomizada, ha intentado unirse, Barrantes en la década de los 80, al final el proyecto se cayó, terminaron divididos. Estuve aquí en este programa, tuve la oportunidad de tener un diálogo con Pedro Franque, coincidentemente. Y una de las cosas que nosotros manifestamos esa noche fue de que esperemos que no vuelva a pasar en la izquierda los problemas de siempre, que al final terminan dividiéndose y terminan peleando. Al final, el gran reto de la izquierda en nuestro país, a propósito del bicentenario, es construir una izquierda moderna, que sea una izquierda opción para el país. Ojalá pudiera darse esto para el Perú. Sería bueno para el Perú tener una opción de izquierda democrática, sólida, coherente, pero estas cosas pues justamente son las que nos demuestran que la izquierda vive anclada en estos temas del pasado. Son las viejas pugnas stalinianas. ¿Qué dice el congresista? Bueno, yo creo que al país sí le resulta necesario tener un sector del país que comulgue con las ideas de la izquierda, inclusive de la radical. Eso tiene que ver mucho con el fortalecimiento institucional de la democracia. Comparto la idea
en el sentido de que hemos visto de lejos cómo los esfuerzos de que la izquierda se una siempre se ven mellados, se ven fisurados por este tipo de decisiones. Yo espero que ojalá que puedan ellos integrar. La congresista Glave, que la conozco poco, es un joven valor de izquierda. Hay varios jóvenes que han entrado al Parlamento y que están en otros niveles. Son un aporte muy importante para una izquierda que el país necesita. Entonces, no me alegra de que estén en este tipo de pugnas o que se estén descalificando, porque lo peor que le puede pasar al país es que no tenga un sólido sistema de partidos. Y en ese sentido yo hago también votos porque se integren y que nos puedan enfrentar el 2021 y que puedan enfrentar otras fuerzas. Pero hay otros problemas concomitantes y que tienen que ver con esta misma crisis. Nos enteramos también de que Alan Ferli, candidato a la vicepresidencia con Verónica Mendoza, que no es militante de Tierra y Libertad, pero integraba el comité permanente del Frente Amplio, también había renunciado. Parece que había renunciado tiempo atrás, pero recién se conoció la renuncia hace poco y tenía que ver con este asunto de si se incorporaban o no se incorporaban otras organizaciones políticas. Y ayer me parece Salomón Lerner Guitis, que es el líder o dirigente de uno de los de Ciudadanos por el Cambio, también reclamaba el acceso y les habían dicho que no podían incorporarse como organizaciones sino como activistas, ¿no? Y que decía que esa situación era inaceptable. Eso es lo que declaró. De manera que es una crisis más grande que solamente vamos a remover a 2 o 3 personas. Ahora, tiene que ver mucho con el tema de la institucionalidad de los partidos y de ver cómo los partidos podemos abrirlos dentro de un proceso de reforma política, porque no es solamente un tema recurrente con la izquierda. También hemos visto pugnas partidarias en otros partidos políticos. Pero no por el cambio también. Pero no por el cambio PPC, está en una proyección de fortalecimiento institucional, y al interior del partido yo defiendo la posición de que Peronos por el Cambio, que es el partido de gobierno, trabaja un proceso de institucionalización al lado de la presencia de veedores del Jurado Nacional de Elecciones, de transparencia. ¿Por qué? Porque justamente sucede en los partidos que tienen algún tipo de nivel de representación que las cúpulas se encargan de impedir la renovación y la aparición de nuevos cuadros. Y entonces es justamente esta situación la que genera impases como el que estamos viendo. Entonces, este es un problema que refleja un problema mayor, que es el de la falta de institucionalidad a nivel de los partidos políticos, y cómo desde el Congreso de la República debemos de trabajar una reforma política para abrir de verdad los partidos políticos y puedan ser por fin democráticos, y los ciudadanos de nuestro país encontrar en estos partidos políticos un real espacio de participación política en la vida ciudadana. Sí, muchas veces estas tensiones toman la forma de discrepancias ideológicas, pero si uno escarba un poco descubre que el conflicto real es quién ejerce el poder. Así es. ¿Qué porción del poder le corresponde? Tratándose además de un frente, ¿no? Sí. Un frente que debería estar inspirado en base a líneas ideológicas y programáticas. Mientras no haya esas líneas generales, siempre va a haber este tipo de... Y en el Partido Aprista la renovación tampoco está, digamos, llamada a producirse sin algún grado de conflicto. También hay... ¿Por qué? No, hay un alto grado de competencia. O sea, está postulando Enrique Cornejo, que es una visión de alguien que tiene simpatía. Luciana León no dijo que eran líderes anquilosados. No, mira, yo no voy a caer en el juego de estos temas relativos. Elías Rodríguez, que tiene una visión provinciana de la conducción del partido, y sí hay varios candidatos, pero la línea ideológica y programática no está en tela de juicio. Lo que estamos discutiendo y la militancia va a votar lo ideológico por es el quién pretexto. pueda... Al final siempre es quién quiere ejercer el poder. Así es, pero obviamente uno ingresa a un partido político, y los partidos políticos, ¿para qué se hacen a la vida política y social? Para llegar al poder. ¿Usted cree que Alan es un Messi, no? ¿Cómo? ¿Usted cree que Alan es un Messi? No, yo no lo vería tan deportivamente. Lo que sí creo que Alan es un líder indiscutible en el APRA y en el país. Creo que el mejor momento que ha vivido el APRA en sus 87 años ha sido cuando Alan irrumpe como secretario general. ¿Mejor que cuando estaba vivo Víctor Raúl? No, yo me refiero
porque los partidos, ¿a qué nos hacemos a la vida política para llegar a la conducción del país? Sí. Y Alan García con él lo consiguieron. ha sido el único capaz de llevar 2 veces al partido, como partido aprista lo ha llevado al gobierno del país. Entonces, yo creo que hablar de un recambio generacional, hablar de renovación no pasa por querer extender partida de función a líderes que solamente en un proceso de renovación tienen que ser reposicionadas a votación. Alan tiene, yo no, de verdad, no concibo una línea de renovación dentro del APRA de dirigentes que no consulten con el hombre que ha gobernado 2 veces el país a nombre del partido. De tal manera que tenemos otro concepto de la renovación. ¿Y hay gente que piensa que la renovación del partido debe darse sin consultarle a Alan García? No, me imagino que deben haber algunos estilos pequeños por ahí, pero yo sí creo que tampoco las candidaturas tienen que estar limitadas a la elección municipal del 2018 o de la del 2021. Yo creo que tenemos que relanzar el partido para los próximos 30 años, ¿no? Muy bien. Entonces Alan es más que Messi. Messi no ha llevado su No, equipo yo al no lo mundial. digo así deportivamente. Yo lo que sí creo que Alan es un líder indiscutible en el partido y nadie puede poner en tela de juicio esa condición. Nadie lo pone, ¿o sí? Así es. ¿O sí? No, nadie. Bueno, muchas Muy gracias. bien, gracias a nuestros invitados. Muchas gracias. Nos vemos mañana aquí en Portada. Un Buenas placer noches. conversar con ustedes.